Vamos a la vista. Hoy tenemos el trabajo práctico número 3. La unidad 3, como saben, se divide en dos partes. La cátedra, en realidad, para dar la clase, la divide en dos partes. La primera parte es de Sistema Federal y la segunda parte, que la van a ver la clase que viene, es sobre impuestos. Así que el trabajo práctico de hoy es sobre el sistema federal. Bueno, acá dice, buenas tardes. La grabación de la clase anterior, ¿dónde se puede ver? Pregunta la compañera. Bueno, se va a grabar y se sube el link, se va a subir al aula virtual y también además se sube en el canal de la cátedra, canal de YouTube, la clase teórica del doctor Varas. Vamos a compartir el trabajo. Esta es la guía. Bueno, este es el trabajo número 3. Después ya lo vamos a ir ampliando para que todos podamos leer. Bueno, vamos a dar un breve repaso de los temas más importantes y los temas que van a necesitar para poder resolver este trabajo. Lo novedoso de este trabajo es que van a tener un caso, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo después, cuando terminemos de dar el repaso en cuanto a lo teórico, les voy a explicar una estructura general que ustedes deben tener en cuenta cada vez que van a tener un fallo para resolver. Los parciales suelen ser casos prácticos, fallos, así como el que tienen en este trabajo. Así que eh, presten atención después cuando yo le doy la guía de análisis de un caso, de un fallo. Bueno, como este es la unidad 2, este es el trabajo número 3, 3A, Sistema Federal. Bueno, yo les había dicho en la primer clase que toda la materia se encontraba íntimamente relacionada. Ustedes cuando van a estudiar, que van a ir avanzando se van a dar cuenta que muchos de los temas que ya vimos se van a ir repitiendo. Nosotros en la unidad número 1, el doctor Varas le había hablado del Estado. El Estado, entendiéndose ¿no es cierto?, como una comunidad política y jurídicamente organizada que se asentaba en un territorio determinado. Para la existencia del... Se tildó, profe.
¿Ahí me escuchan? Sí, profe, ahí se lo escucha. Bueno, se cortó la conexión, parece. No sé en qué parte quedé, pero bueno, vamos a arrancar de nuevo. Como les venía diciendo, nuestra materia está íntimamente relacionada. Ustedes a medida que vamos a ir avanzando en lo que es el programa, van a ir viendo que los temas que estuvieron en las primeras unidades se van a ir repitiendo. Eh, Cuando hablamos en la unidad 1 de Estado, habíamos dicho que para que exista un Estado se requería de un ordenamiento jurídico. Se traducía en una constitución, en leyes, normas que iban a formar un ordenamiento jurídico. Esta cuestión es justamente lo que apuntaba el movimiento del constitucionalismo, que era crear para cada Estado una constitución, una ley fundamental, que se relaciona a su vez con lo que vimos la clase anterior, la supremacía constitucional, en donde la Constitución es la ley suprema, es la norma fundamental y todo el ordenamiento jurídico se debe adecuar a ella, ¿no es cierto? Caso contrario, la norma, la ley, el reglamento, el decreto del cual se trate debe ser declarado inconstitucional. ¿Cómo se lograba el control cómo se logra, mejor dicho, la declaración de inconstitucionalidad de una norma? A través del control de constitucionalidad, que lo habíamos visto la clase anterior. Volviendo a lo que veníamos diciendo en cuanto a Estado, dijimos que el Estado era la comunidad política y jurídicamente organizada que se asentaba en un territorio determinado. Hoy el titular de cátedra le habló de los elementos del Estado, cuestión que es muy importante para que podamos hablar del sistema federal, que es el tema al cual corresponde nuestro trabajo del día de hoy. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Tenemos la población, que es el conjunto de personas que forma parte de este Estado, que se denomina habitantes. En el caso del Estado argentino, ¿no es cierto?, estos habitantes son denominados argentinos nacionales, que a su vez pueden ser nativos, es decir, aquellas personas que nacieron dentro de nuestro territorio, o pueden ser naturalizados, refiriéndose a aquellas personas que, si bien nacieron en un Estado extranjero, adquirieron por los procedimientos legales la ciudadanía argentina. Y luego tenemos los extranjeros propiamente dicho. El segundo elemento es el territorio, que es el elemento geográfico por el cual, en donde se asienta, mejor dicho, el Estado. Luego tenemos el poder. Villar Campos define al poder como la capacidad, la energía que tiene el Estado para el cumplimiento de sus fines. Ya van a ver que el Estado tiene diversos fines, pero el fin principal, y esto es lo que se tienen que memorizar porque lo van a ver de acá hasta que termine la materia, inclusive en derecho administrativo, la finalidad principal del Estado es lograr el bien común. Ahora bien, este poder, de acuerdo a cómo se ejerce este poder, nos va a dar lo que habíamos visto de forma de gobierno, que responde a la pregunta de cómo se manda. Hoy el doctor dijo que la relación entre poder y población nos va a dar las formas de Estado, que recordando lo que habíamos visto en la unidad 1, teníamos la confederación, en donde la confederación es la unión permanente de estados, que si bien son independientes, están basados en un pacto con el fin de una protección exterior, como así también interior, que es el caso de los Estados Unidos. Luego teníamos el Estado federal, que ya vamos a ver más adelante, que es el sistema adoptado por el Estado argentino, en donde coexisten dos esferas de poder claramente diferenciadas. Y luego teníamos el Estado unitario, que se caracterizaba por la centralización política, o sea que la competencia legislativa estaba reservada a los órganos centrales, que era el caso de Uruguay, por ejemplo. Bueno, siguiendo con los elementos del Estado,
el último elemento era el gobierno, es decir, este poder, que es el tercer elemento, se va a delegar, ¿no es cierto?, a aquellas personas que van a ser los que van a ejercer ese poder, y estas personas, este conjunto de órganos, es el gobierno. La relación entre poder y gobierno es lo que nos va a determinar a las formas de gobierno, que a su vez responde a la pregunta de quién manda. ¿Me van siguiendo hasta acá? Voy muy rápido, ¿quieren que les repita? Son cuestiones muy importantes estas, así que tienen que tener bien en claro, así que si no entienden, no hay problema, les vuelvo a explicar. Se entiende, profe, gracias. Bien. Bueno, explicado entonces lo que era la forma de gobierno y la forma de Estado, la pregunta es, ¿qué sistema de gobierno adquiere para sí el Estado argentino? Para responder esta pregunta, tenemos que ir al artículo 1 de la Constitución Nacional. Si tienen a mano una Constitución y alguien puede leer. Leo, profe, el artículo 1. Yo mientras voy a compartir el trabajo. El artículo 1, profe. El artículo 1 de la Constitución, sí. Leo. Leo. Sí, no sé cuál de las dos dijo primero, pero cualquiera. Irina. A ver, bueno, Irina. Dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente Constitución. Exacto. Bueno, entonces este artículo establece cuál es el sistema de gobierno que adopta para sí el Estado argentino. Y establece que adopta el sistema representativo, republicano y federal. Vamos a ver rápidamente a qué se refiere cada uno de estos sistemas. Cuando hablamos del sistema representativo, ustedes saben que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Esto surge, o esto está contemplado expresamente en nuestra Constitución Nacional en el artículo 22, que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Una cuestión muy importante y que deben tener en cuenta porque es pregunta de examen, es sobre quién es el titular de la soberanía popular y qué es la soberanía popular, qué es la soberanía. La soberanía es el poder supremo cuyo titular es el pueblo. Debido a que el pueblo no puede ejercer por sí de manera directa el poder, delega a través de sus representantes, quienes son estos los que van a ejercer la soberanía. Ahora bien, ¿cómo se delega en los representantes? A través del sufragio, a través del voto popular, que vamos a ver también en unidades más adelante. Van a ver los diferentes sistemas de votos existentes en nuestro país. Profe, Sí. ¿podría repetir qué es soberanía? La soberanía es el poder supremo que radica en el pueblo. Y el ejercicio, el pueblo, al no poder ejercerlo en forma directa, lo delega a través, o lo delega a sus representantes, a través del sufragio, a través del voto popular. Entonces dijimos que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y esto nos permite hablar de las llamadas democracias directas y democracias indirectas. Las democracias directas, si bien en la actualidad ningún Estado aplica este tipo de democracia, ya que se refiere a aquellas civilizaciones antiguas en donde la cantidad de habitantes era muy escasa, entonces era materialmente posible que el pueblo ejerza por sí el poder, ¿no es cierto? Hoy en día es materialmente imposible el ejercicio o la aplicación de este tipo de democracia. Luego tenemos la democracia indirecta, que es la que adopta nuestro sistema, nuestro Estado argentino, ya que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes.
Dentro de de la democracia indirecta, se encuentran las llamadas democracias semidirectas, que algo habíamos hablado la clase anterior. A ver, Irina me pregunta, ¿quién es el titular de la soberanía popular? ¿Quién es el titular? Es el pueblo. Cuando te pregunten eso, ¿quién es el titular? El titular de la soberanía popular es el pueblo, que delega a sus representantes. El ejercicio lo delega a sus representantes. Ah, bien, ahí anoté. Gracias, profe. De nada. Bueno, como les decía, las democracias semidirectas fueron incorporadas en nuestra reforma constitucional en el año 1994. Habíamos hablado que existía la iniciativa popular, que habíamos mencionado la clase anterior. No sé si recuerdan, pero la iniciativa popular es un derecho que tiene todo ciudadano de presentar al Congreso proyectos de ley. Obviamente va a presentar ante la Cámara de Diputados y el Congreso debe darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Esto lo establece expresamente el artículo 39 de la Constitución Nacional. Otra cuestión muy importante que el doctor hizo mención también y que es pregunta de examen es si estos temas de los proyectos de ley pueden versar sobre cualquier objeto. La respuesta es no. Y los límites de qué puede ser objeto mejor dicho, de qué es lo que no puede ser objeto de iniciativa popular, está establecido en el mismo artículo 39, en el segundo párrafo, en donde este artículo dice que no pueden ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, ya que volvemos a mencionar acá que nuestra constitución es rígida, o sea que el procedimiento para reformar nuestra constitución es un procedimiento complejo, es un procedimiento especial diferente al de cualquier otra ley. También los proyectos de iniciativa popular no pueden versar sobre tratados internacionales, tributos, presupuestos y sobre materia penal. ¿Entendemos esta parte de iniciativa popular? Profe, ¿qué quiere decir con tributos? Que, por ejemplo, vos no podés ir al Congreso y presentar un proyecto creando un tributo. Básicamente eso se refiere. O sea, podés presentar un proyecto de ley que tiene por objeto la creación de un tributo. Tampoco podés ir a presentar un proyecto que tenga como un delito penal, que es lo que te dice materia penal, se refiere a eso. No sé si entendiste, más o menos. Tributos, impuestos, ya lo vamos a ver igualmente la clase que viene, pero básicamente lo que significa es que ninguno de nosotros puede presentar un proyecto de ley, tributo, creando un impuesto. Bueno, otra forma de gracia directa, hemos dicho antes, el gobierno, ¿no es cierto?, pretende saber la opinión de la población de un determinado tema, entonces lo somete a una consulta popular. Bueno, ¿qué más? Bueno, con respecto a la iniciativa popular, también hay una ley reglamentaria que regula todo lo concerniente a los requisitos, al procedimiento, cuestiones de plazo, etcétera. Está regulado por esta ley, la ley 24747. Esta ley está subida al aula virtual si después quieren interiorizarse en lo que es iniciativa popular, les recomiendo que lean esta ley. Bueno, seguimos.
La segunda cuestión que debemos analizar es el sistema republicano de gobierno que adopta el Estado argentino. ¿Qué significa república? Bueno, república deriva del latín res publica, que significa cosa pública, cosa del pueblo. ¿Cuáles son esos caracteres importantes que tiene todo sistema republicano? Bueno, uno de ellos es la división de poderes, es decir, no existe una concentración de poderes, sino que se los divide. Si bien son poderes independientes, ya vamos a ver que entre estos tres poderes, poder judicial, ejecutivo y legislativo, esta independencia no es absoluta, sino que es relativa, ya que existe un control de un poder sobre otros, una especie de equilibrio, ¿no es cierto?, que ayuda a sostener un sistema republicano. ¿Qué otra característica del sistema republicano? Bueno, dijimos la división de poderes, la responsabilidad de los... Sí, ¿Puede ser la publicidad de los actos de gobierno? la publicidad de actos de gobierno, sí, bien. Bien. Periodicidad también de los cargos de los miembros del gobierno, responsabilidad de sus gobernantes, la soberanía popular también es otra característica del sistema republicano. Les vuelvo a repetir que La igualdad sí, ante la ley. la igualdad ante la ley también, bien. La elección popular también es otra característica. Bueno, como les dije, en cuanto a la división de poderes, si bien los poderes en nuestro Estado son independientes, existen unas formas de control, ¿no?, que realiza un poder al otro. Ejemplo, les doy ejemplos prácticos que ya lo voy a ir viendo más adelante cuando hablemos específicamente de cada poder, de las facultades, de las atribuciones que tiene cada poder. Van a ir viendo que todos los poderes intervienen en el funcionamiento de otro. Por ejemplo, en el caso del juicio político, es realizado por el Congreso a los miembros del Poder Judicial o a los miembros del Poder Ejecutivo. Recordemos que, mejor dicho, van a ver que el juicio político lo realiza la Cámara de Diputados y el que juzga es la Cámara de Senadores. En cuanto al Poder Judicial, ¿cómo controla el Poder Judicial, por ejemplo, al Poder Legislativo? A través del control de constitucionalidad que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que en nuestro país el control de constitucionalidad es jurisdiccional? Es decir, que el encargado de realizarlo es el Poder Judicial. Nuestro control de constitucionalidad es difuso, es decir, que puede ser realizado por cualquier juez. Otro ejemplo de intervención del Poder Ejecutivo, por ejemplo, sobre el Legislativo. Van a ver que el Poder Ejecutivo tiene la facultad otorgada por la Constitución Nacional de poder vetar una ley, ¿no es cierto?, que fue sancionada por el Congreso. Ya vamos a ver también más adelante. Entonces, lo importante que tengan en cuenta es que en el sistema republicano existe una interdependencia de poderes. La independencia de poderes no es absoluta, sino que es relativa. Bueno, ¿cómo interviene un poder en otro? También son preguntas de examen. Yo ya les di algunos ejemplos. Por ejemplo, otro ejemplo que me olvidé darle es que el poder judicial, ¿no es cierto?, el poder ejecutivo va a designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya vamos a ver en unidades, en las siguientes unidades, ¿no es cierto?, a través del Consejo de la Magistratura. Bueno, ya podemos pasar a lo que es el sistema federal, que también surge del artículo 1 que leímos recién. El Estado argentino adopta un sistema
federal, lo cual implica que existen dos grandes esferas de poder bien diferenciadas, en donde tenemos un poder, una esfera, perdón, que es el gobierno federal, y luego tenemos los gobiernos de provincias. ¿Cuáles son las características del sistema federal? Bueno, la existencia de dos esferas de poder, obviamente. Las provincias son unidades autónomas e independientes unas de otras, delegan su soberanía al gobierno nacional. Una cuestión muy importante que tienen que saber al momento de ir a el artículo de la Constitución Nacional, hoy les mencioné el cátedra, el artículo establece cuáles son los límites de esa autonomía. ¿Alguien tiene a mano una constitución y que pueda leer el artículo 5? Sí, profe, leo. Artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución, sistema representativo republicano con los principios de su régimen y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia Yo no escucho, no sé si es mi conexión. No sé. Profe, parece Tampoco que escucho. se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, profe. Bueno, ¿alguien puede leer la primera parte nomás del artículo 5 de nuevo? Yo leo, profe. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure... ¿Hasta ahí? Está. Bueno, entonces, de esto que leyó la compañera, tenemos que los gobiernos provinciales son autocéfalas, es decir, que dictan su propia constitución, esto es una cuestión muy importante, organizan sus tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, promueven a la educación y a la salud pública de sus habitantes. Bueno, otra cuestión que es muy importante y que tienen que tener en cuenta, que entre estas dos esferas de poder, es decir, el gobierno federal y los gobiernos de provincia, existen diferentes tipos de relaciones. Entre ambas esferas se dan diferentes tipos de relaciones. Así tenemos relación de subordinación, en donde la esfera federal predomina sobre los gobiernos de provincia. Un ejemplo de esto es el artículo que recién leyó la compañera, en donde este mismo artículo dice que las provincias van a dictar para sí una constitución, pero debe ser acorde a la Constitución Nacional, al sistema representativo republicano de gobierno. Otra que ustedes bien esta relación de subordinación es la supremacía constitucional. Ustedes saben que una norma provincial, por ejemplo, el reglamento, no contra la Constitución Nacional, al supremacía constitucional. Luego existe una relación de participación entre ambas de poder, en donde se ve reflejado esto que le estoy diciendo en el Congreso. Ustedes saben que el Congreso está formado... Profe, Sí. ¿puede Se repetir? corta un poco, no Sí. sé, escuchó bien la última parte. ¿Se escuchó entrecortado? Sí, ¿Puede volver a la repetir? segunda característica, digamos. La de subordinación, la relación de Habló sobre subordinación. la supremacía constitucional. Exacto, bueno, otro ejemplo de esta relación de subordinación es la supremacía constitucional, en donde una norma de índole provincial no puede ir en contra de una ley nacional o de la propia Constitución Nacional. La segunda relación es la relación de participación, la cual se ve reflejada en el Congreso de la Nación. Ustedes saben que en el Congreso de la Nación está formado por dos cámaras,
la Cámara de Diputados, que representa a los habitantes de cada provincia, y la Cámara de Senadores, que representa a la provincia, o sea, cada senador representa a una provincia. Entonces esto es una forma en que los gobiernos provinciales participan en la toma de decisión de actos de gobierno, en este caso de la formulación de leyes a través del Congreso de la Nación. Y por último tenemos una relación de coordinación. Entre ambas esferas de poder existen competencias que son exclusivas de las provincias, competencias delegadas, es decir, las provincias delegan al gobierno federal, y otras competencias que son recurrentes, es decir, que pueden ser realizados indistintamente por cualquiera de los esferas. Ya un caso práctico justamente sobre esto, ver el trabajo sobre el originario concurrente. ¿Se cortó otra vez? Se cortó, parece. ¿Qué copiaron la última parte de relación de coordinación, competencia exclusiva de las provincias recurrentes y no sé qué otra cosa dijo que se escuchó todo cortado? Las provincias delegan recurrentes. ¿Alguien que copió todo puede dictar? O que pasen al grupo, lo mismo. ¿Quién le copiaste ahí? Ahí Nadie pasaron. copió la última relación. Ah, bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Les pido disculpas, pero hoy la conexión mía es un desastre. Bueno, quedamos, si alguien me puede decir hasta qué parte se escuchó. En la relación de coordinación que las provincias delegan recurrentes. Bueno, la última relación que se dan entre estas dos esferas es la de coordinación. Es decir, que existen competencias que son exclusivas de las provincias, competencias que las provincias delegan al gobierno federal, que son las competencias delegadas, y por último las competencias concurrentes, que pueden ser ejercidas indistintamente por cualquiera de las dos esferas de poder. ¿Dónde está establecido esto que le estoy diciendo? En el artículo 121 de la Constitución Nacional, el reparto de competencias. El principio general es que las provincias conservan todo el poder que no ha sido expresamente delegado al gobierno federal. Explicado esto, sí, vamos a ir rápido al trabajo. Voy a compartir el trabajo práctico. Si alguien quiere que le vuelva a explicar algo, si no se entendió algo. Bueno, el trabajo práctico número 3 es como les dije al principio, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de una causa judicial, el Estado Nacional contra la provincia de Mendoza.
Eh, como les dije al principio, ustedes las veces que se encuentren con un caso práctico de un fallo judicial, deben, en primer lugar, individualizar, identificar cuáles son las partes de ese proceso judicial. En todo proceso judicial existen dos partes, una parte actora, que es aquella parte que inicia el proceso judicial, otra parte que es la parte que, eh, ¿no es cierto?, a la que dirige el proceso judicial, y luego la pretensión. ¿Qué es la pretensión? ¿Qué es lo que buscan las... Profe, la segunda parte, ¿cuál es? La segunda parte es la parte demandada. Ustedes van a ver que la parte demandada está indicada la palabra C barra, que significa contra, y lo que viene después es la parte demandada. Y la parte actora es la que figura al principio de la carátula. La carátula es el título del proceso judicial. Bueno, entonces, una vez que ustedes identifican las partes, deben identificar la función que quiere cada una de las partes, o sea, qué es lo que busca cada una de las partes. Y por último, y lo más importante, es a qué fallo llega el tribunal, ya se trate de un tribunal inferior. Profe, disculpen, no lo escuché muy cortado. ¿Dijo la función o la intención? Lo que buscan. La intención que Ok. buscan, que es la pretensión, capaz te estás refiriendo a eso. Eso se llama pretensión. Disculpe, pretencial es la tercera. Aquí. Pretensión es lo que busca cada parte. Ah, bueno. Y por último, lo que deben identificar es el fallo, o sea, la decisión final del tribunal, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cada parte, en su pretensión, se va a fundamentar en una ley, ya sea artículos de la Constitución Nacional, artículos puede ser del Código Civil, del Código Penal, de leyes, ¿no es cierto? La parte demandada va a hacer lo mismo, va a fundamentar su derecho, va a decir yo tengo razón en virtud de que la Constitución dice esto, en virtud de que el Código Penal dice esto, en virtud de que el Código Civil dice esto. Ambas partes van a tener su fundamento. Y por último, el tribunal también va a tener su fundamento, ¿no es cierto? Y se va a basar en una ley, en una norma, en la Constitución, en tratados internacionales. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a analizar el fallo que ustedes tienen. El primer punto, fíjense que es individualicen en el mismo las partes, la pretensión que se persigue y los fundamentos de las partes. El punto 2 es identifique las normas constitucionales que se analizan en el mismo. Y el punto 3 explique cuál es la solución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuáles son los principales argumentos. Fíjense que todos los puntos se refieren a las diferentes partes que yo les dije que ustedes tienen que identificar cuando analizan un fallo. Las partes, la pretensión que persigue cada una de las partes, que es lo que busca cada parte, los fundamentos de las partes, las normas constitucionales que se analizan, esto se refiere a las normas constitucionales en las cuales se fundamenta cada una de las partes, y por último la solución que llega el tribunal, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿alguien que lea la primer parte del fallo? Cualquiera. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, profe, lo escuchamos. No sé quién quiere leer o si no leo yo. Bueno, si podés, lee, Irina. Dice, texto, Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, Mendoza, Provincia de Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, sentencia número 85/2006. De la sentencia surge que AFS, ¿qué significa, profe?
Significa fojas. Todo expediente judicial se divide en fojas. Así como un libro tiene página número tanto, el expediente tiene fojas. Ah, bueno. Que a fojas 46-49 se presenta el Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, e inicia demanda contra la provincia de Mendoza a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las leyes locales 6.200 y 7.422, por medio de las que se estableció el carácter de área natural protegida y sujeta a expropiación a la Laguna del Diamante, en los límites fijados en dichas disposiciones legales, dentro de las cuales se encuentran un inmueble a nombre del Ejército Argentino. Impugna esas normas locales por cuanto su aplicación afecta la titularidad del referido inmueble. Expone que el predio en cuestión es utilizado por unidades del sur del Ejército Argentino y que allí se realizan actividades de instrucción de fracciones de nivel, unidad e inferiores, despliegues y ejercicios de puestos de comando, fracciones logísticas, argumentando que la expropiación dispuesta y las restricciones dominiales que allí se establecen y las consiguientes perturbaciones que ocasionaría la aplicación de esas normas provinciales en las actividades y fines de un establecimiento, y evidencian la incompatibilidad de aquellas con la finalidad de utilidad nacional prevista en su Constitución, por lo que su aplicación traería aparejada la violación de los artículos 31, 75, inciso 27 y 30, 121 y 126 de la Constitución Nacional. ¿Sigo? Hasta terminar la hoja y ahí hacemos una pausa. Bueno. A foja 92-94. La provincia de Mendoza contesta la demanda. Señala que las referidas normas propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que de un modo inescindible se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del Ejército Argentino, como institución de raigambre histórica y constitucional. Artículo 75, inciso 1 y 27, 99, inciso 2 y 14 de la Constitución Nacional. Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta ahí, muy bien, Irina. Bueno, de lo que leyó la compañera, ya podemos responder la pregunta 1.a y la pretensión que persigue cada parte. De lo que leyó la compañera, ¿quiénes son las partes para ustedes? Profe, El Estado una Nacional. parte del Estado Mayor General del Ejército y la otra parte sería la provincia de Mendoza. Bien, ¿cuál es el actor y cuál es la demandada? El actor es el Estado Mayor General del Ejército y el demandado la provincia de Mendoza. Bien, perfecto, exacto. Es así como dice el compañero. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que se busca, o qué es lo que busca, mejor dicho, el Estado Nacional contra la provincia de Mendoza? Si ustedes leen la carátula es el título, esto que le estoy marcando acá. Les voy a enseñar algo para que tengan en cuenta siempre. ¿Qué es lo que busca la parte actora? Va a surgir de esta carátula. A ver si ustedes se dan cuenta. ¿Qué es lo que está buscando el Que se Estado Nacional? declare inconstitucional. Una acción declarativa de inconstitucionalidad. Exacto. Fíjense que cuando dice la primera parte, la parte actora, contra la parte demandada, y después dice sobre. Este sobre nos va a indicar qué tipo de proceso es. Este tipo de proceso es lo que nos va a determinar cuál es la pretensión, qué es lo que persigue la parte actora. En este caso es
una acción declarativa de inconstitucionalidad. Entonces, nos está dando la pauta de que lo que está buscando el Estado Nacional es que se declare inconstitucional una norma. Por supuesto que en la carátula no nos dice qué norma es lo que quiere que se declare. Para eso sí ya tenemos que ir a la sentencia. Pero ya nos da un panorama, la carátula ya nos da un panorama qué es lo que está buscando la parte actora. Ahora, ¿qué está pidiendo que se declare inconstitucional? ¿Qué ley, qué norma? Las Locales, leyes locales, 1400, 7.422. Exactamente. Esas dos leyes, la 6.200 y 7.422, es lo que está buscando el Estado Nacional que se declare inconstitucional. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento que dice el Estado Nacional? O sea, ¿qué es lo que dice el Estado Nacional para que se declare inconstitucional estas dos leyes? El Estado Nacional cree que se viola un principio que vimos en la clase anterior, que lo volvimos a mencionar hoy. ¿Qué de la expropiación, profe? Es referido a ¿De eso, bienes sí. públicos? Es referido a eso, pero hay algo más. El Estado Nacional dice, quiero que se declare inconstitucional, ¿por qué? Porque va en contra ¿de qué? ¿Qué implicaba la supremacía constitucional? Que la Constitución estaba por encima de las leyes. Por lo tanto, las leyes no tenían que estar tampoco o ir en contra de la ley suprema. Exacto, eso es lo que dice el Estado Nacional. Estas dos leyes, dice el Estado Nacional, la ley 6.200 y 6.422 van en contra de la Constitución Nacional. Para eso, el Estado Nacional dice que viola los artículos 31, 75, inciso 27, artículo 30, 121 y 126. Son todos artículos que versan no solamente sobre la supremacía constitucional, sino también respecto a las competencias de las provincias. Fíjense que el artículo 121 es el que les dije hace un rato, que es el que realiza reparte las competencias, dando lugar a las competencias exclusivas, delegadas y concurrentes. Eso es, en resumen, lo que busca el Estado Nacional. ¿Y qué busca? O sea, ¿qué fundamento tiene la parte demandada? ¿Qué dice la parte demandada? Que proponen el mantenimiento de un modelo de vida característico, dices, de un oasis. Sí, pero ¿cuál es el fundamento? Esta parte que le estoy marcando, en esa parte está el... ¿Cuáles son los artículos en los cuales se basa su pretensión? El artículo 75 dice 1, 27, 29, 2. Exacto. Esos artículos es los que funda la provincia de Mendoza. Y como dijo recién la compañera, señala que las normas referidas, dice, propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que de un modo inescindible se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios, conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del ejército argentino. Y ahora vamos a la última parte, que es la parte de la solución del conflicto, que es el fundamento que da la Corte Suprema de Justicia, en este caso. ¿Quién puede leer? ¿Otro compañero? ¿Leo, profe? ¿No, profe? Sí, no sé, no vi quién dijo primero, pero cualquiera. ¿Leo? ¿No? Fundamentos. Que corresponde reseñar el marco normativo en el que se desenvuelve el conflicto. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que es deber de las autoridades proveer la protección
de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas, la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. El artículo 124 dispone que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y el 121 que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. ¿Sigo, profe? ¿Sí? ¿Alguien más que siga donde... Yo, profe. Bueno, ¿Dónde se quedó en el artículo 124? sí. El artículo 124 dispone que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y el 121, que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Asimismo, el artículo 41 establece que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales, que conforme a las pretensiones de las partes y a las normas transcriptas en estas actuaciones corresponde dilucidar si la provincia de Mendoza es autoridad competente para proteger el medio ambiente en el área en donde se encuentra la estancia El Yaucha, establecimiento de utilidad nacional, que es propiedad del Ejército Argentino. En efecto, en el caso, lo que está en tela de juicio es la interacción de las potestades federales y las competencias locales, competencias concurrentes, y si existe manifiesta afectación o interferencia concreta al fin público concebido, a un establecimiento de utilidad nacional, que conforma los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político-institucional de la naturaleza federal. La regla, y no la excepción, consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la nación y las provincias, debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquellas de modo que la autoridad de la una y de las otras se devuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse. El ejercicio de las competencias concurrentes de la Constitución Nacional consagra en los artículos 41, 43, 75, inciso 17, 18, 19, 30 y 125, entre otros. No implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como en el caso de la protección del medio ambiente, en un área en donde se encuentra una parte de un establecimiento de utilidad nacional, estancia El Yaucha, que corresponde recordar que las provincias delegaron a la nación la competencia para dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, artículo 41 y 121 de la Constitución Nacional, y aquellas conservaron la potestad de dictar las normas necesarias para complementarlas. En esa línea, la Ley Nacional 25.675, Ley General de Ambiente, estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, que la provincia de Mendoza, de conformidad con el poder
que no delegó a la nación y en razón de ser la titular del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Artículo 124 de la Constitución Nacional. Declaró área natural protegida, leyes 6.200 y 7.422, a la zona de la Laguna del Diamante. Estas leyes ambientales provinciales complementan a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, artículo 41 de la Constitución Nacional, entendiéndose que complementar supone agregar algunas exigencias o requisitos no contenidos en la legislación complementada, que las áreas especialmente protegidas constituyen ecosistemas, incluyendo cuencas hidrográficas como recursos hídricos, artículo 33 de la Ley 6.045, representativos de ambientes diversos o de la naturaleza, macro bien del derecho ambiental y de sus microcomponentes, a saber, flora, fauna, paisajes, humedales, glaciares y material arqueológicos y paleontológicos, de los servicios ambientales y valor cultural asociados, que se debe conservar o preservar en el estado inalterable, en su condición actual, a largo plazo para beneficio y goce de los presentes y futuras generaciones, conforme al artículo 4 de la Ley 7.422. Dichas áreas especialmente protegidas constituyen además bienes del patrimonio natural y cultural, de enorme riqueza por la gran variedad de destacados paisajes, de excepcional belleza y biodiversidad existente que los califican en especial en materia de educación ambiental y su difusión, para promover, facilitar y realizar investigaciones científicas, y por el interés turístico que despierta, como bienes panorámicos o escénicos de valor recreativo. Artículo 5 de la Ley 6.045. Que el ejército argentino pretende aplicar en el inmueble de su propiedad, estancia El Yaucha, únicamente la Ley 25.675 de presupuestos mínimos ambientales, es decir, el mínimo de tutela ambiental y desconocer que la provincia conservó la potestad de dictar normas ambientales complementarias debido a que es la titular del dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio, que corresponde participar, que no surge de las normas provinciales la existencia de una violación o incompatibilidad que justifica la declaración de inconstitucional como la pretende la actora, o la interferencia en el cumplimiento de los fines de utilidad pública. Desde este punto de vista, nos advierte que de las leyes provinciales surja una posible intromisión en la jurisdicción nacional que limite irracionalmente el uso del predio. Antes bien, se puede concluir que tienen como fin la interrelación, cooperación y funcionalidad de una materia común de incumbencia compartida como es la protección del medio ambiente. Esta Corte ha sostenido que el sistema federal importa asignación de competencias a las jurisdicciones federales y provincial. Ello no implica, por ciento, subordinación de los estados provinciales al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve rechazar la demanda. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Dulce. Bien. Bueno, de lo que leyó la compañera, obviamente que el fallo de la Corte se fundamenta en numerosos artículos, leyes, pero en síntesis, bueno, en primer lugar, ¿admitió la demanda o la rechazó? La rechazó. Rechazó, profe. Rechazo. Bien, la rechaza. ¿Y cuál es el fundamento que dio la Corte para ustedes? Dio muchos fundamentos, pero en síntesis versó sobre uno principal. En cuidar el medio ambiente.
Sí, se refiere Sobre al, el al medio, sistema federal. sobre el sistema federal, sí. Y básicamente sobre el sistema federal habló de las competencias derivadas, exclusivas, delegadas o concurrentes. Una de estas tres competencias se basó la Corte para rechazar la demanda. Concurrente, profe. Concurrente, exactamente. Lo que dice en síntesis la Corte es que esta cuestión del medio ambiente está dentro de las competencias concurrentes, es decir, cuestiones que pueden ser ejercidas ya sea por el gobierno federal o por los gobiernos provinciales. ¿En qué artículos se basa la Corte? En el artículo 121, que es el que venimos repitiendo en reiteradas oportunidades. Este artículo versa sobre el reparto de competencias entre ambas esferas. Y se basa también en el artículo 41, tercer párrafo. El artículo 41 se trata de un derecho colectivo que habíamos visto también en unidades anteriores, que es lo que se denomina desarrollo sustentable. El tercer párrafo de este artículo establece que corresponde a la nación dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias las necesarias para complementarlas, dice el artículo 41, sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Entonces, la Corte, basándose en el artículo 41, considera que las leyes 6.200 y la 7.422, que son las dos leyes que perseguía el Estado Nacional que se declara inconstitucional, la Corte dice que estas dos leyes no violan la supremacía constitucional ni el sistema federal. ¿Por qué? Porque estas dos leyes lo que vienen a hacer es complementar las cuestiones mínimas de protección ambiental. Entonces, en estos dos fundamentos, la Corte rechaza la demanda, la declaración de inconstitucionalidad de estas dos leyes. Lo importante de este fallo es las competencias, que ustedes sepan diferenciar bien qué competencias son originarias del gobierno federal, cuáles son las exclusivas de las provincias y cuáles son las concurrentes. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Profe, ¿eso podría repasar otra vez, repetir la diferencia entre cada una? Entre las diferentes competencias. Sí, sí. Profe, ¿podría remarcar en la parte donde leyó eso de la Corte? Sí, sí. Voy a explicar primero las tres competencias. De esta relación de coordinación que existe entre el gobierno federal y el gobierno de las provincias, se suscitan tres tipos de competencias. Las competencias exclusivas, que significa que son exclusivas de las provincias. Las competencias delegadas, aquellas competencias que las provincias delegaron en forma expresa a través de la Constitución al gobierno federal. Y la tercera competencia son las competencias concurrentes, por ejemplo, sobre cuestiones de medio ambiente, artículo 41, en donde las provincias tienen la competencia de complementar los presupuestos mínimos respecto a los derechos ambientales. Ahora voy a marcar cuál es la parte del artículo 41 por el cual se fundamentó acá. El artículo 41, esta parte que estoy marcando, es lo que le estaba diciendo del artículo 41. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren la jurisdicción local. Este es el tercer párrafo del artículo 41. Y el otro artículo es el artículo 121, por el cual se basa la Corte. Vamos a leer el artículo 121, que Profe, dice, sí, antes o después, ¿podría repetir las competencias concurrentes?
Las competencias concurrentes son Sí. aquellas que pueden ser ejercidas indistintamente o por las provincias o por el gobierno federal. Gracias, profe. El Profe, artículo, le consulto sí, a las concurrentes. Una vez que la realiza una, ¿ya no puede realizarla la otra? no, pueden igualmente Ah, pueden ser bien, realizadas las veces que consideren necesarias. bien, perfecto. A medida que vamos a ir avanzando, ustedes ya van a ir viendo ejemplos de competencias concurrentes. Por eso con que ustedes sepan a qué se refiere cada una de las competencias ya es suficiente. Después van a ver que para determinados impuestos pueden ser elaborados ya sea por provincia como nación. Hay algunos impuestos que son exclusivos de nación. ¿Por qué? Porque las provincias delegaron eso al gobierno nacional, cuestiones, facultades del Congreso, atribuciones del Congreso, ya van a ir viendo. Pero lo importante es que ustedes sepan es a grandes rasgos a qué se refiere cuando hablamos de competencias exclusivas de las provincias, las delegadas y las concurrentes. Artículo 121 es esto que les estoy diciendo. En ese artículo está el reparto de competencias. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Voy a detener la grabación.